Bien, buenos días con todos los presentes. Agradecer como siempre vuestra presencia, así como la invitación que ha recibido gustosamente el doctor Oscar García Rosario, quien es coordinador del servicio de cardiología de la clínica Ricardo Palma. En el mes del ictus, que fue en el mes de octubre, y aledaños, celebramos ya un año como centro avanzado y definitivamente de 15 a 17% de los accidentes cerebrovasculares que tiene la clínica Ricardo Palma y a nivel mundial están asociados a eventos cardioembólicos. El doctor García el día de hoy, con mucha destreza, nos va a explicar el arsenal diagnóstico que tienen los colegas de cardiología en el apoyo de estas enfermedades que cada vez son más frecuentes. Oscar, por favor, adelante. Buenos días con todos. ¿Me logran escuchar? ¿Me escuchan bien, Manuel? Se ve perfecto. Perfecto. Ya, entonces, el día de hoy vamos a tocar un tema importante, como lo ha tocado Manuel. Hace poco se ha celebrado un día bastante importante para la parte de neurología y para nuestra institución, porque en verdad, como sabemos, la clínica es muy distinguida y es la única clínica con acreditaciones internacionales. La idea de presentar esto es de siempre trabajar en conjunto. Nosotros somos un equipo, no solamente somos un servicio, sino somos un equipo que estamos para ayudarnos y apoyar a todas las especialidades y a todos los pacientes de nuestra institución, ¿no? Entonces, comenzamos. Un segundito, no sé. Vamos a tener una agenda, vamos a tocar conceptos básicos, evaluación diagnóstica específica de algunos estudios de cardiología. Vamos a demostrar algunos casos clínicos que se han dado en la clínica. Vamos a tocar algunos criterios de cierre de foramen oval permeable y vamos a dar algunas conclusiones. Con respecto a los conceptos básicos, básicamente vamos a recordar la definición y la evaluación requerida para el accidente cerebrovascular criptogénico, ¿no?, conocida por sus siglas en inglés, como está acá, como todas, frente a algunos criterios, que son criterios de ESUS. En lo que es el accidente cerebrovascular criptogénico, se define como un accidente isquémico de etiología indeterminada. Cualquiera de las siguientes opciones donde no se ha hallado la causa a pesar de una investigación exhaustiva, o que por lo menos haya más de una posible causa de un trabajo que no quede clara y que el trabajo haya estado incompleto. Incluye accidentes cerebrovasculares lacunares o no lacunares sin causa identificada. A diferencia del ESUS, que es el accidente cerebrovascular embólico de origen indeterminado. En este caso, el ACV es no lacunar y no presenta, o mejor dicho, no tiene o se presenta sin estenosis proximal de grandes arterias con un compromiso más del 50%, o no hay, la principal fuente probablemente sea cardioembólica, o hay otra causa especificada lograda identificar con algunos exámenes complementarios, ¿no? La parte de esto implica que es probable un mecanismo embólico, aunque se desconoce aún la fuente, y es ahí donde viene la evaluación diagnóstica necesaria. Con respecto a los pacientes con el ACV criptogénico, básicamente el área de cardiología se recomienda tomar un electrocardiograma y una ecocardiografía transtorácica, que es la ecocardiografía basal. Pero con respecto a los pacientes que son del ESUS es diferente. La definición del ictus criptogénico no prescribe un protocolo diagnóstico uniforme ni tan amplio como en el otro caso, de un ACV embólico de origen indeterminado. En este caso de sospecha ACV de origen indeterminado es justamente donde se pone más énfasis esta charla, porque son los casos que van a necesitar una evaluación diagnóstica mucho más específica para tratar de descartar con seguridad las causas principales del evento cardiovascular o cerebrovascular. Y acá incluye básicamente lo que son la parte de un electrocardiograma de 12 derivadas y monitoreo cardíaco de por lo menos, como dice acá, más de 24 horas. Y es importante recalcar esto porque no hablamos del holter cotidiano, hablamos de un holter que dure más de 24 horas, de 48 a 70 horas, a 48 a 72 horas, para tratar de evidenciar o documentar episodios
de fibrilación auricular paroxística, que es la principal causa de estos eventos de origen indeterminado. Y la ecocardiografía ya no es la básica. La que se indica acá es una ecocardiografía transesofágica, como se puede ver acá. El transesofágico es importante porque va a haber algunas estructuras anatómicas y va a hacer algunas pruebas complementarias que no lo va a poder hacer el transtorácico. Adicional a los exámenes de laboratorio que podemos solicitar, ¿no? Entonces, es justamente en estos casos de el ACV embólico de origen indeterminado o el ESUS, donde prima mucha importancia el Holter de 48 a 72 horas para tratar de documentar estos eventos paroxísticos de taquicardia atrial o de fibrilación auricular. Recordemos que la taquicardia atrial muchas veces va a venir correlacionada o va a desencadenar un cuadro de fibrilación auricular. Entonces, tratar de documentar episodios múltiples es importante. La definición de fibrilación auricular diagnosticada por Holter es aquella taquiarritmia que venga con episodios de RR irregular, pero que duren más de 30 segundos. Más de 30 segundos. Por eso, mientras más grabación tengamos, más posibilidad de poder diagnosticar un evento de origen por una arritmia como fibrilación auricular. Y lo que sí es importante es la ecografía transesofágica, porque la ecografía transesofágica, a diferencia de la transtorácica habitual, va a darnos datos de la morfología de la orejuela de la aurícula izquierda. Sabemos que hay morfologías distintas, las de ala de pollo, la de manga de viento, la tipo de coliflor, que cada una de estas va a tener una característica que tiene más riesgo de generar trombos o de ser cardioembólica. Además de esto, vamos a ver la presencia o no de trombos, llámese en la aurícula izquierda o en la orejuela de la aurícula izquierda, y ver el flujo Doppler de la orejuela de la aurícula izquierda, ya que si está disminuido nos va a decir que es probable que poco a poco, quizás no en ese momento, pero es muy probable que se forme un trombo. Y evidentemente algunas otras masas que no se puedan ver en el transtorácico. Entonces esto es muy importante porque se pone énfasis a las guías tanto de parte de neurología como cardiología, que se deben complementar estos dos estudios. Para la institución no es una novedad, quizás sí es importante divulgar que el servicio de cardiología de la clínica Ricardo Palma cuenta con Holter de 48 a 72 horas, lo cual lo ponemos de manera rutinaria. Entonces, hecho el diagnóstico de ACV por un diagnóstico de imagen, llámese de tomografía o resonancia, la evaluación básica consta del electrocardiograma y la ecocardiografía transtorácica, pero nuestra institución comanda un código ICTUS que es súper importante, y ahí es donde queremos fortalecer el lazo con el servicio de neurología para poder trabajar en conjunto en ya hacer como un protocolo de la colocación de estos Holter de larga duración de 48 a 72 horas para pacientes que estén hospitalizados, que evidentemente van a tener más de 48 horas hospitalizados. Si es que hay sospecha o la ecografía no brinda algunos datos, la opción de hacer una tomografía cardíaca o una resonancia cardíaca, que es una realidad en la clínica, también es utilizada para ver algunos tipos de patologías que puedan formar trombos que no se pueden documentar en las ecocardiografías. Y es importante porque contamos ya de planta con una colega que trabaja 20 horas a la semana en el área de tomografía y en el área de resonancia. Ya se ha podido habilitar la parte de resonancia cardíaca con los diferentes estudios estructurales, de mapping y evidentemente el morfológico. Y también la tomografía cardíaca, que ya está utilizándose desde hace mucho tiempo en la clínica, pero que se ha repotenciado con esta nueva colega que es experta y formada exclusivamente en tomografía y resonancia, y está abocada solamente a hacer tomografías y resonancias cardíacas en la clínica. No hace consulta externa ni hace ecocardiografías, solamente hace estos dos exámenes complementarios. Y lo último, la ecocardiografía transesofágica, sumamente importante para evaluar una cardiopatía atrial en relación a fibrilación auricular o taquicardia atrial, y la presencia o no de foramen oval permeable. Eso es importante porque esta transesofágica es la que se debe de solicitar. Y se debe solicitar con el test de burbujas para ver si es que la presencia o no de FOP. Importante evaluar si es con o sin sedación, lo vamos a discutir en un momento. Y eso es realmente como se hace el diagnóstico del ESUS, y es lo que estamos tratando de protocolizar. La evaluación diagnóstica específica, como ya lo vine adelantando, dependiendo a cualquiera de la bibliografía que uno pueda leer, va a tocar temas importantes de monitorización para descartar fibrilación auricular con los Holter, principalmente en aquellos pacientes que sean mayores de 65 años. Va a evaluar evidentemente la presencia o no de foramen oval permeable, y
y se necesita la ecografía transesofágica para ver las características de un foramen oval permeable de alto riesgo cardioembólico, que es diferente, y principalmente debe ponerse énfasis a pacientes menores de 60 años. Y las recomendaciones siempre fortaleciendo la parte de la ecografía transesofágica, y en todo caso, si es que no hay hallazgos patológicos contundentes, ver la opción de la resonancia cardíaca como una sospecha de una causa oculta de ACV de origen indeterminado. Acá podemos ver nuevamente cómo diferentes estudios y diferentes guías sustentan el uso de la ecografía transesofágica por encima de la transtorácica, incluido el test de burbujas, y cómo también podemos ver que vamos a brindar algún tema o alguna sospecha o una confirmación diagnóstico, no solamente el foramen oval permeable, sino un septum aneurismático, un ateroma en la aorta, tumores, trombos o miocardiopatías, principalmente la miocardiopatía atrial. Con respecto a la parte de lo que es la resonancia magnética básicamente va a complementar o va a evaluar fibrosis intramiocárdica con la parte del realce tardío o la cardiopatía estructural que pueda estar no documentada en una coronariografía. Casos clínicos que hemos tenido en la clínica, lo primero que vamos a tocar es el foramen oval permeable. No toca tanto la presencia o no de trombos en fibrilación auricular, porque eso ya es bastante notorio, pero sí es importante esto. El test de burbujas lo hacemos básicamente en dos vistas: la vista bicava, que está en relación a la cava inferior y la cava superior, y el eje corto en relación a la parte de la aorta, donde vamos a ver la integridad del septum y evidentemente si tiene una movilidad o un aneurisma del septum interauricular. Esto en relación a la posición basal, ¿no?, del septum. Importante ver si es en reposo. A la mano izquierda, como ustedes bien pueden ver, nosotros colocamos cloruro de sodio y el septum está íntegro. Van a ver acá en la flechita que voy a poner acá, no pasa el cloruro hacia la aurícula izquierda. Pero en este mismo paciente, cuando lo hacemos pujar con la maniobra de Valsalva, podemos ver cómo se despliega múltiples burbujas, haciendo un test de burbujas evidentemente positivo. Podemos ver inclusive acá cómo se levanta la fosa oval, por lo cual es permeable, ahí donde está mi dedo, y puede pasar las burbujas del lado de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Es por eso que es muy importante que el paciente en estos casos no tenga sedación, porque si está sedado va a ser muy cómodo para el paciente, pero va a pasar lo que pasa en otras instituciones como en el lado izquierdo, que reportan un test de burbujas negativo cuando el test de burbujas es francamente positivo con Valsalva. Acá podemos ver otra vista, el mismo paciente en un eje corto donde aparentemente el test de burbujas es reportado como negativo, pero cuando puja es evidentemente o francamente positivo, con el paso de burbujas de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, y se documenta ese movimiento del septum aneurismático, en este caso un tipo 3RL, ¿no? Esos son los diagnósticos con los que se concluyen, ¿no? Foramen oval permeable de alto riesgo cardioembólico, septum interauricular aneurismático tipo 3RL, 3RL o 4LR, que son los más cardioembólicos, y ese es un examen completo y que se hace desde hace muchos años en la institución y se debe de protocolizar ya con neurología. Este es el foramen oval permeable. La diferencia de un septum, de una comunicación interauricular, es la separación de estas dos láminas que se puede ver acá como un túnel por donde se comunica la sangre venosa del lado de la aurícula derecha con la sangre arterial de la aurícula izquierda, y es una causa de un ACV de origen indeterminado. Acá podemos ver una reconstrucción 3D donde se ve claramente la fosa oval, y en el test de burbujas por donde esta línea o esta separación pequeñita pasan las burbujas, como se puede ver en el video del lado derecho. Lo otro son los casos de un CIA, ¿no? El CIA es más completo, podemos ver el defecto o la solución de continuidad en el septum interauricular, que es un defecto bastante evidente en una reconstrucción en 3D. En este caso es un ostium secundum, hay ostium primum, senos venosos también, y queda evidente que el evento es de origen cardioembólico, ¿no? Casos clínicos de tumores. También ha pasado que los colegas de neurología manejan muy bien la atención de emergencia, nos piden una evaluación complementaria y nos damos con la sorpresa de que lo que está causando los eventos embólicos es un tumor o una masa tumoral, muy frecuentemente en los mixomas, algunos más grandes que otros. El del lado izquierdo es significativamente grande, pero el lado derecho es súper grande, casi abarca toda la cavidad de la aurícula izquierda, ¿no? Y evidentemente este paciente tiene un riesgo de muerte súbita evidente, porque si sale un pedazo más grande, sale por la aorta y ese paciente va a tener una muerte súbita garantizada.
Importante el diagnóstico precoz. Estas son las resonancias. La resonancia va a evaluar algunas patologías, cardiomiopatías hipertróficas, cardiomiopatías dilatadas que pueden formar dentro de su morfología o su alteración estructural algún tipo de trombo en las trabéculas o en las puntas o en alguna estructura del corazón. Y también es de mucha ayuda cuando hay una mala ventana ecocardiográfica, ¿no? Criterio de cierre de FOB, ya más o menos para ir terminando. Básicamente tenemos muchos algoritmos, pero en concreto lo que nosotros como cardiología, cuando encontramos un foramen oval permeable, tenemos dos criterios muy contundentes de acuerdo a diferentes estudios. No hay nada tan estricto en las guías, pero hay dos cosas que nos sugieren mucho que el paciente tiene que ir a un cierre percutáneo. Uno de estos es que el paciente tenga menos de 55 años de edad, o sea que sea un paciente relativamente adulto, no mayor, y que tengan un aneurisma septal, un septum aneurismático o un aneurisma del septum interauricular, porque ese es justamente un FOB de alto riesgo cardioembólico. Y lo otro, que también es un criterio secundario, es que tenga la presencia o no de una válvula de Eustaquio como remanente embrionario en la aurícula derecha, o que tenga un shunt importante como un defecto evidentemente notable en la ecografía ecocardiográfica transesofágica. Lo cerramos mediante un dispositivo Amplaxer, como podemos ver al lado izquierdo acá. Es un dispositivo percutáneo pequeñito, el cual nosotros vamos preparando con cardiología intervencionista, y como podemos ver acá, lo colocamos en su sistema de liberación chupadito para poder colocarlo, y vamos a ver cómo cierra o cómo pega estas dos láminas que están separadas en la fosa oval, por lo cual es una fosa oval permeable. En la ecografía se puede ver cómo justo esas dos láminas, básicamente como un paraguas, las va a abrazar, las va a pegar, y se libera este sistema de liberación, y este sistema de Amplaxer queda para el paciente de manera permanente. No necesita la anticoagulación si es que no se ha documentado fibrilación auricular, solamente se da antiagregación plaquetaria. Otra cosa importante es siempre la discusión si anticoagulamos o no anticoagulamos. Según las últimas guías, por ahí hay una que otra discusión con algún anticoagulante en especial, como podemos ver acá donde está la flecha, donde hay una tendencia a un beneficio con el Dabigatran, pero no es que sea tampoco tan contundente, es no significativa. Y casi siempre cuando no hay una etiología cardioembólica como una arritmia, como fibrilación auricular, se decide no anticoagular al paciente y dar antiagregantes plaquetarios. Y ya para terminar las conclusiones, básicamente las conclusiones, nosotros queremos tocar algunos puntos. Los ACVs isquémicos de origen indeterminado o los ESUS sigue siendo un marco diagnóstico útil que justifica una evaluación exhaustiva. Es el motivo de esta charla, que sepan todas las especialidades y en especial todos los colegas de neurología que en la clínica ya desde hace muchos años ya se viene protocolizando por la parte de cardiología estos estudios, pero que debemos formar parte de su equipo y poder protocolizar, como hemos demostrado en esta posición, la evaluación de trastornos del ritmo cardíaco con una grabación de más de 24 horas, 48 a 72 horas, es decir, una evaluación exhaustiva, y una evaluación exhaustiva y fundamentada de la ecografía transesofágica, para ver las diferentes estructuras anatómicas de las cuales hemos hablado. No solamente nos da un dato para ver si hay trombo o no en la aurícula izquierda de la orejuela, nos da diferentes datos importantes. Y no debe, hasta no llegar a un diagnóstico, se debe tratar de llegar a un diagnóstico definitivo, ¿no? No se recomienda la anticoagulación de rutina en pacientes ESUS no seleccionados, según diferentes estudios. Es importante que el tratamiento es antiagregante plaquetario, pero siempre y cuando no se identifique una fuente de alto riesgo como una arritmia, llámese fibrilación auricular, o episodios repetitivos de taquicardia atrial con una aurícula izquierda dilatada. En la clínica también hacemos strain de la aurícula izquierda, que era lo que quería tocar el doctor Rodrigo León, pero por motivos de tiempo no lo he podido hacer. Pero es importante que también una alternativa actual y real en la clínica es realizar el strain de la aurícula izquierda. Tenemos un software únicamente de exclusivo para evaluar la aurícula izquierda y ver el strain, para ver el strain del reservorio, para ver si está afectado o no, que también es un signo indirecto para ver que el paciente puede hacer un evento cardioembólico. Y lo otro es que la monitorización cardíaca prolongada es esencial, especialmente en pacientes mayores, como se había mencionado, mayores de 65 años o en aquellos que tengan signos de cardiopatía auricular. La cardiopatía auricular está en relación a la dilatación de la aurícula izquierda. Mientras más dilatada esté esa aurícula izquierda, más riesgo de hacer arritmias auriculares a la cabeza, fibrilación auricular.
La realización de ensayos clínicos centrados en subgrupos específicos con cardiomiopatía auricular y FOP deben ser herramientas que se deben estudiar, y nosotros estamos haciendo una estadística de los pacientes con foramen oval permeable y con cardiomiopatía auricular como estadística del servicio que podemos compartir con los colegas de neurología para hacer publicaciones más adelante, ¿no? Y el objetivo final es la medicina, de precisión, pasar de tratar del ESUS como una entidad única a adaptar las diferentes estrategias de prevención en función de los mecanismos individuales del ictus. Todo este arsenal terapéutico, que es el tema de la exposición, lo contamos en la clínica, en el servicio de cardiología de la clínica Ricardo Palma. Esto es algo que sí voy a pasar a los coordinadores, que ya antes ha pasado. Básicamente, lo que hacemos en la unidad de ecocardiografía avanzada son todas las pruebas que existen en el mundo. Tenemos un horario bastante amplio, que es de lunes a viernes. Los sábados inclusive es previa coordinación. Tenemos un anexo que es el 3246 y un celular del servicio. Tenemos una encargada del servicio y se puede coordinar con ella absolutamente todo lo que necesiten. Con respecto exclusivamente a esta charla, las ecografías transesofágicas y el test de burbujas se puede coordinar con este nexo y con este teléfono cualquier día de la semana, y si es necesario el fin de semana se puede coordinar también. Es una realidad en la clínica desde hace mucho tiempo. Quizás hemos cometido el error de no hacerlo, de no divulgarlo, pero estamos para ayudar a todos los servicios de nuestra institución y fortalecer el código ictus y trabajar en conjunto con la especialidad de neurología para llegar a un mejor diagnóstico a nuestros pacientes y que por ende tengan un mejor tratamiento y un mejor pronóstico. Felicitar nuevamente al servicio de neurología por todo lo que hacen y por ser siempre un ejemplo para los demás servicios de la institución. Gracias por su tiempo y estoy dispuesto a resolver cualquiera de sus dudas. Tenemos más de 634 casos. Superamos a muchos hospitales del seguro. Eso es algo de orgullo para nosotros en la unidad de ecocardiografía avanzada, de los cuales la gran mayoría son transesofágicos. Ninguna institución privada se acerca a este número, y eso es algo que también nos enorgullece mucho, ¿no? Gracias por su tiempo. Gracias, doctor García. Estuve presente, pero por el celular. Ahora ya estoy con la computadora. Sí, justamente hace poco tuvimos el caso de una paciente que vimos con Martín, una paciente de 39 años que tenía en neuro, tuvo unos cuadros de embolias repetidas, ¿no? Y lo operaron y encontramos un tumor ovalado, 3x4, un tumor cerebroide, el ventrículo izquierdo. Lo comento porque fue un hallazgo interesante, ¿no? El tumor terminó siendo un xanoma. Es muy raro, ¿no? Porque uno siempre piensa pues, en mixomas, ¿no? A nivel tumor intracardíaco, ¿no? Es un caso muy, muy bonito. Creo que era una paciente de 39 años, sin antecedentes familiares de enfermedad cardíaca. La cuestión es que, bueno, ese es el caso que yo les puedo comentar, ¿no? Sí, doctor. Yo sí. Le hice el diagnóstico a la paciente, le hicimos una ecografía transtorácica y en ese mismo momento lo convertimos en un transesofágico. Tuvo dos tumores, uno en la punta del ventrículo izquierdo, que fue un trombo que era el que embolizaba, y justamente el tumor redondeado, bien delimitado, de nacimiento en la parte del septum interauricular, que fue el tema de discusión para el abordaje quirúrgico que lo operó el doctor.